Bueno, pues la verdad es que casi es imposible que el tiempo esté todavía mejor en Lanzarote de lo que está, porque es que la verdad es que llevamos casi una semana con un tiempo espléndido. Ayer las playas de Lanzarote en general estaban abarrotadas, incluso Famara, que es verdad que tiene un problema que suele surgir cada cierto tiempo con el tema de las algas, pues también estaba llena ayer, y realmente toda la isla, en este caso las playas, la costa, porque el tiempo invitaba a estar remojándose en el agua. Don Manuel García Lleno, buenas tardes. Hola, ¿Usted aprovechó el día o no? Sí, me pegué un baño el fin de semana. De todas formas, yo creo que un octubre con estas características no es un excelente tiempo para mí. Yo prefiero un poquito más fresco. ¿De lluvia? No tanto como lluvia, pero sí un poquito más fresco. Hombre, es verdad que antes, buenas tardes, Paqui Trujillo, en esta época era cuando empezaban los agricultores, sobre todo a mirar, porque era cuando empezaban a finales de octubre, principios de bueno, a mediados de octubre ya se plantaban los tomateros. Ya se empezaban a plantar para que precisamente las lluvias de octubre, noviembre después permitieran que crecieran. Están esperando lluvia y la isla necesita un poco de lluvia. De todas maneras, sí es verdad que para mí hace bastante calor, y inclusive por la noche es que no corre nada de aire. Nada. Y anoche pasé una ayer noche había fatal. Sí, ayer la verdad que ayer no corría nada de aire, cuando se metía el calor en las casas, sí. Después para sacarlo es muy complicado. Don Carlos Isa, no sé si usted, buenas tardes, estuvo en la celebración, y que se ha visto rodeado, por cierto, por mucha polémica de los 20 años, el aniversario de los 20 años de la entrega del Premio Nobel de Literatura al escritor portugués, hijo adoptivo de Lanzarote, José Saramago. ¿Estuvo usted presente? Pues no, tuve la suerte de librar y evidentemente de poder escaquearme. Hombre, que usted trabaja todos los fines de semana. Escaquearme de ese acto, lo he seguido con interés y con atención, como muchísima gente en esta isla, porque no es habitual que vengan dos jefes de Estado, dos presidentes de gobierno, no jefes de Estado. El jefe de Estado en este caso es el rey, por ejemplo. Pero sí dos presidentes de gobierno que se junten, y más para un homenaje, que pues una cosa muy interesante, pues hace que toda España y parte de Portugal y mucha gente del extranjero mire hacia la isla de Lanzarote, y eso pues siempre es bueno para la isla, ¿no? Al margen de otros comentarios que luego ya, pues si queréis, podemos ir desgranando. Después entraremos en la polémica, pero no me gustaría tampoco, porque yo creo que el acto hay que darle el valor que tiene. Aquí el acto en sí mismo es un acto muy importante para Lanzarote, literariamente y culturalmente lo es. El hecho de que dos presidentes de gobierno pues se hayan desplazado a la islita de Lanzarote. Claro. Yo creo que es muy importante, y es una pena que se haya visto rodeado de polémica, porque no se le ha dado el valor que para mí, por lo menos, y creo que para todo el mundo y para Lanzarote sobre todo, supone este acto. Fíjate tú, la cantidad de fotógrafos, la cantidad de medios acreditados, son dos presidentes de gobierno en Lanzarote para rendir homenaje a una persona que decidió... Ahí estamos viendo, perdona, Paqui, la llegada precisamente del presidente el sábado por el mediodía a casa, que es la... El presidente de España y el presidente de Portugal. De Portugal, efectivamente. Y luego también está acompañada de Pilar del Río, que es la viuda de José Saramago. Está Fernando Clavijo al lado del presidente del Gobierno Canario, al lado de... Y el presidente del Cabildo, Pedro Sanginés. Y Pedro Sanginés también. Esta es la casa donde vivía este Saramago. Es el sillón de Saramago, donde se solía pasar, ¿no? Y sí, pasaba rato y reflexionaba, y le estaba explicando Pilar del Río un poco pues cuál era su rutina en Lanzarote, que decidió y que eligió como pues para vivir y para morir. José Saramago, que vino para ver a su cuñada, y que se enamoró de esta isla, y lo plasmaba cada vez que hablaba a los medios y cada vez que teníamos la oportunidad de hablar con él. Creo que ahora, si no me equivoco, tienen previsto sacar una segunda edición de un libro que está relacionado con Cuadernos de Lanzarote, que es el libro que él dedica a diferentes crónicas de la isla, ¿no? Sí, efectivamente, ese era uno de los hechos que se daba a conocer, y no vamos a poner ahora en duda la trascendencia que ha tenido para la isla la presencia del único premio Nobel portugués en la isla durante más de 10 años, ¿no? 17 años, 17, del 93 creo que llegó él. Sí, del 93 hasta la fecha en que murió, porque murió en Lanzarote, ¿no? En el 2010 me parece que fue. Sí, por ahí.
y yo creo que no se puede poner en duda, ha sido una aportación importante y nos ha situado también en ese mapa cultural portugués, del que él era una especie de exiliado voluntario por los problemas que tuvo de intolerancia precisamente cuando escribió el Evangelio según Jesucristo, que le ocasionó importantes conflictos allí. Yo creo que es importante además que se retome en este 20º aniversario de la concesión de ese Premio Nobel de Literatura la deuda que tenía el Estado portugués con uno de sus principales escritores y el único que ha recibido ese premio Nobel. Y es importante además que dentro de ese circuito, que es un reconocimiento de Estado, pues esté incluida Lanzarote. Bueno, esto fue el acto oficial, pero después se ha generado cierta polémica, Carlos, sobre todo, porque al parecer, en este caso, se sienten... Hay dos polémicas. Una, hay que centrarla con el gobierno de Canarias, porque el gobierno de Canarias solicitó una reunión, breve reunión, con el presidente del gobierno de España, también la solicitó el presidente del Cabildo, Pedro Sanginés, para hablar de temas concretos. El presidente del gobierno de España, pues un poco la preocupación que tenía con la agenda canaria, que no se está cumpliendo, pero también el fenómeno de la migración, que está ahora, en este caso, viviendo Canarias, pero sobre todo islas como Lanzarote, ¿no? Sí, hubo dos polémicas. Una fue, como tú bien dices, tratar de forma específica los problemas cuando un presidente de un gobierno, de forma tradicional, ha venido a Lanzarote. Siempre con las autoridades locales tienen la deferencia de reunirse con ellas, no sé, unos minutos, ¿no? Yo no te digo que se reúna a largo plazo, pero sí unos minutos y escuchar pues las peticiones que trasladan los gobiernos locales y sobre todo cuando hay problemas, cuando no hay nada en que trasladar, pues no pasa nada, simplemente saludas protocolariamente y nada más, ¿no? Pero habían pedido específicamente pues un tiempo para trasladarle pues tanto el tema de la agenda canaria, el presidente del gobierno de Canarias, como el propio Pedro Sanginés, pues trasladar el problema de la inmigración, donde hay más de 100 menores ya en la isla, donde el tema de las pateras el control de las fronteras no se está haciendo efectivo, y donde por mucho que la competencia del control de los menores inmigrantes sea del Cabildo de Lanzarote y del Gobierno de Canarias, se tiene que articular un reparto entre las islas, sí que es cierto que es una cuestión de fronteras. El SIBE no está funcionando, las pateras entran, se cuelan y son encontradas en la isla cuando ya están abandonadas las embarcaciones. La delegada del gobierno sigue insistiendo en que funciona, pero si funciona... Pero si funcionara las detectarían antes de entrar, eso es así. Está bien que se le escape una. Exacto, entonces, y no fue se le ha escapado así. todas. Entonces, la polémica surgió pues porque Pedro Sánchez no tuvo el detalle de la deferencia de atender a las autoridades locales y más cuando está este problema sobre la mesa. Ese es un problema. Es un problema. Y luego otro, el tema del protocolo, porque claro, evidentemente hay una serie de anomalías, de invitaciones, de no invitaciones, que desde luego son un feo, desde luego para las autoridades locales y que dejan en muy mal lugar al presidente del gobierno, tanto por una polémica como por la otra. Porque la otra polémica, ya comentó la primera y la aclaró Carlos Insa, Paqui, estaba en que se sintieron de alguna manera menospreciados algunos de los alcaldes de esta isla, sobre todo porque vieron que habían acudido dos de ellos, o fueron invitados, dos de ellos en este caso. Fueron invitados. Fueron invitados Palabras de ellos. Dolores Corujo del PSOE y también Eva de Anta, la alcaldesa de Arrecife. En cambio, no fue invitado y es una cosa extraña y lo ha denunciado. Y curiosamente las dos del Partido Socialista, partido que lidera Pedro Sánchez. Sí, pero que no fue invitado el alcalde donde se celebró el acto, sí, que normalmente por respeto a Tía, porque normalmente... Que es hijo adoptivo del municipio de Tía. Perdona, me dice que tenemos a Pancho, tenemos lo que Pancho pues un poco quiso aclarar, que él tampoco es que esté ofendido ni mucho menos, pero en fin, él lo dicho es que él no va a donde no se le invita. Al Ayuntamiento de Tías no se le invita, no se invita a la institución. El alcalde, lo lógico es que entiendo o considero tendría que haber sido invitado, toda vez que creo que este ayuntamiento, esta institución, siempre ha tenido las puertas abiertas y en todo momento ha tendido la mano a la fundación. La viuda de José Saramago, Pilar del Río, fue quien invitó al primer ministro de Portugal y fue quien invitó también al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Lo lógico es que también hubiese invitado al máximo representante de esta institución, al ayuntamiento del Ayuntamiento de Tías. Por ello, reitero, no quiero polemizar más con esto, pero sí creo o considero que no estuvieron o no han estado acertados al no haber invitado, reitero, al representante de la institución. Bueno, Manolo, la primera parte, vamos a empezar ahora con esto último, lo de Pancho. ¿Qué te parece? ¿El que ese ha sido quizá un desliz, metedura de pata?
Es todo eso y algo más, sobre todo un comportamiento contra natura, ¿no? Se explica este tipo de actos cuando lo lógico es que el anfitrión esté presente en un acto de estas características. Y muy especialmente, en este caso, cuando estamos hablando de tías. Conozco la relación estrecha que ha mantenido o que mantuvo José Saramago, después la fundación con el propio ayuntamiento, las cosas que ha hecho el ayuntamiento en colaboración con José Saramago y la propia fundación en pro de resaltar un vecino ilustre y la propia proyección de él y sus actividades que organizaba tanto estando vivo como ya la propia fundación. Y no me vale el hecho de que se diga que en el momento en el que se nombra hijo adoptivo a Saramago hubiera otra corporación, porque yo creo que es elemental que quien elige no son los alcaldes, sino que lo hacen en representación de los pueblos. Quien se gasta el dinero del ayuntamiento es el alcalde o los políticos, pero ese dinero corresponde a la comunidad y es precisamente el alcalde actual el que ha elegido el pueblo en estos momentos y es quien tiene que estar invitado y quien tiene que estar allí. A mí me puede gustar más o menos Pancho, pero no puedo dejar de reconocer que evidentemente es el representante del municipio de Tías. Y sobre todo lo que llama más la atención, porque a lo mejor si no va Dolores Corujo y no va tampoco, en este caso Eva de Anta, pues a lo mejor, bueno, es un feo que se le puede hacer al ayuntamiento de Tías por ser el anfitrión, el ayuntamiento tal, pero bueno, en cualquier caso era un acto que por esto no era oficial en sí mismo, según he oído sí, pero si decir. vienen los presidentes en calidad de que vino Pedro Sánchez y Antonio Costa, en calidad de presidentes de gobierno de sus respectivos países, yo creo que era un acto oficial, mira, yo creo de alguna que manera. Cuando se pretende, yo creo que el protocolo ahí, ellos dicen que se está echando balones fuera, yo creo que ellos, precisamente el Partido Socialista, quien está echando balones fuera porque saben, y muchos miembros del Partido Socialista lo reconocen, que se equivocaron en protocolo. Yo no sé quién llevó el alguien protocolo. Que sabe mucho de protocolo, pero que dice que el protocolo puede ser un coñazo, claro, pero es necesario. Es necesario. Porque los protocolos es lo que provocan o hubieran evitado lo que ha ocurrido. Claro, que se ha querido hacer un acto polémica entre oficial y oficioso. Y no se sabe definir muy bien lo que se ha hecho. Pero vamos a ver, es que los protocolos no se los inventa nadie, los protocolos están marcados. Hay una serie de personas que tienen que estar ahí, quieran o no quieran. O sea, es que es obligatorio. Si es un acto oficial, seguro. No, es que es obligatorio. El alcalde de Tías tenía que estar ahí. Y cuánto menos tenía que estar ahí si estaban 3 representantes del Partido Socialista. Eso es como la reunión de Pedro Sánchez, que les niega la reunión a Pedro Sanginés y al presidente del Gobierno de Canarias, cuando ha estado 2 horas reunido con su jefe del partido aquí en Canarias. Es que es lamentable, o sea, las cosas hay que decirlas. Por ejemplo, así. Víctor Sánchez, O sea, Víctor Ángel, ¿por qué estaba allí? Ángel. Efectivamente. ¿Por qué hace ahí un representante? Si mandas a un representante del Partido Socialista, tienes la obligación de mandar a representantes de todos los demás. Yo creo que puede estar cualquiera en un acto que organiza algo. Claro. Cualquiera, esté o no en el protocolo. Ahora, lo que no puede es faltar quienes tienen que estar. Yo, que hayan traído a Víctor, me parece bien o me parece mal. Ahora, me sorprende mucho más que se quieran agarrar a que no tenía que estar el alcalde de Tías, por ejemplo, si después viene la alcaldesa de Recife o viene la alcaldesa de San Bartolomé al acto, ¿condición de quién? Pero Ángel Víctor fue invitado. No fue por la cara. No, por la cara sí que fue. Viene de Gran Canaria por la cara. La alcaldesa de Recife. De todas maneras, yo entiendo que estén cercanas las elecciones, las próximas elecciones. Sí, pero que la Fundación César Manrique ni la Fundación César Manrique se presenta, que yo sé. Y otra cosa es otra. Para mí era un acto oficial, para mí hubo un fallo grave en el tema del protocolo y ese es el principal problema de que no se haya dado la relevancia que tiene que tener un acto como el que tuvimos, como que disfrutamos el sábado pasado. Ahora tendríamos que estar hablando de otra cosa. Estamos hablando de polémica. El tema de la reunión, a mí me parece bien que se reúna con Ángel Víctor, con quien le dé la gana. Sí, pero que atienda también a las autoridades locales. Porque es un tema que preocupa mucho a la gente y es simplemente unos minutos de decir, bueno... Un tema de sensibilidad. A ver si, porque justo un día antes se había denegado el tema de los cuarteles, un tema que compete de alguna manera al Estado. Y era a lo mejor una forma de que... No, y el CIBE, lo que la inmigración compete al Estado. En ese aspecto, y porque necesitamos... Pero además es una cuestión simplemente de además, sensibilidad. Cuando se habla de las personas humanas, de los seres humanos, él habló de no a la exclusión y de seres humanos. ¿Dónde están los seres humanos? Apilados en carpas hinchables. Bueno, nosotros hemos querido hablar también y saber la opinión de Pedro Sanguiné, que también se ha sentido ciertamente molesto porque el presidente del gobierno español, pues siquiera prestó atención, en este caso ellos lo justifican, el PSOE, diciendo que era una visita oficial, que no estaba en la agenda y por lo tanto no tenía que tratar
temas que no tienen nada que ver con lo que vino a hacer aquí Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno estatal, Pedro Sánchez, visitó Lanzarote este sábado para acudir al Museo de Saramago, a la Fundación César Manrique y reunirse 2 horas con el jefe de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, pero no dedicó ni un minuto a tratar el tema de la crisis migratoria con el presidente del Cabildo o el del Gobierno de Canarias. Este feo ha sido hoy contestado de esta manera. Lo menos que pudo haber hecho era recibir al presidente del Gobierno. Yo tenía además un mandato del Pleno del día anterior de dar traslado de la situación de emergencia humanitaria que estamos viviendo para la posible habilitación del acuartelamiento de Arrecife como lugar transitorio. Ya sabemos que no es el idóneo con carácter definitivo, pero tampoco lo es carpas hinchables al aire libre, tampoco lo es tener que tener los menores dispersos, unos en el aula de naturaleza, otros en estas carpas, otros en viviendas, etcétera, etcétera. Para San Ginés no es de recibo que el Estado no haya facilitado ni las instalaciones de los cuarteles de Arrecife temporalmente. Nos ha trasladado, por lo que tengo entendido, que no, que se deniega ese uso siquiera con carácter transitorio porque no es un lugar apropiado, adecuado, y en eso podemos estar más o menos de acuerdo, pero desde luego bastante más apropiado que una carpa hinchable con un albergue que no tiene medidas, digamos, de seguridad, control de accesos y sobre todo capacidad. El acuartelamiento tiene capacidad para 500.000 de personas y no creo que tenga ni 50, ¿no? Me parece que ha habido muy poca voluntad, muy poca sensibilidad por parte del Ministerio y por supuesto por parte del presidente, que ni siquiera nos ha escuchado ni ha podido dar explicaciones, es que no lo entendemos. Precisamente hoy San Ginés ha mantenido una reunión de urgencia con representantes del Gobierno de Canarias que están coordinando el dispositivo activado para abordar la situación, que según el Ejecutivo es grave y preocupante, especialmente porque ha quedado de manifiesto con otras 2 pateras llegadas hoy mismo sin ser detectadas que el SIBE no está funcionando correctamente. Nosotros ya preguntamos, tanto Cristina Valido, la consejera, en una reunión que tuvimos con la Secretaría de Estado de Inmigración en este tema, y les consultamos específicamente que qué pasaba con el sistema de vigilancia, que al final las pateras nos las encontrábamos en las playas vacías. Y nos decía que no, que bueno, que había alguna dificultad, que no sé. Pero lo cierto es que se sigue pasando exactamente lo mismo. Candil ha reconocido que los cabildos canarios han mostrado su solidaridad para que los menores que lleguen a Lanzarote sean trasladados a dependencias de otras islas, pero una vez que se concreten las pruebas óseas que se están retrasando. Pero es verdad que esto es un tema que depende de los forenses y de justicia. Esto no es un tema de sanidad, ¿vale? No es un tema del servicio público sanitario canario, es un tema donde el servicio, incluso si tuviera que incrementar, incrementaría. El problema está en que al final la Fiscalía, pues esto es un procedimiento que tiene que gestionar. Estamos hablando de papeles y burocracia, para que nos entendamos. Hoy se va a calibrar la posibilidad de que los menores sean trasladados al albergue de Tinajo, con unas 120 plazas de capacidad para evitar que los recién llegados sigan hacinados en carpas hinchables o dispersos en viviendas o en el aula de la naturaleza de Máguez. Para ello, los servicios jurídicos estudian declarar la situación de emergencia humanitaria. Bueno, pues esta es la situación, que más allá de la polémica del acto de José Saramago, yo creo que el presidente del Gobierno de España evidentemente no podía en un acto oficial pues solucionar los problemas que tiene hoy Canarias, pero sí podía tener, Manolo, es al menos lo que yo creo, el detalle simple y llano, ya que se lo habían solicitado, pues hablar de un presidente a otro presidente, decir, mira, Fernando, tranquilo, que yo te voy a poner en contacto, los temas que te preocupan son estos, vamos a buscar una solución lo antes posible, el tema de que las pruebas óseas se están haciendo muy tarde, el problema del CIBE, vamos a ver lo que pasa, si se arregla de una vez, en fin, no sé. Sí, efectivamente, escenificar el encuentro en lugar del desencuentro, que es lo que se ha escenificado, y yo creo que no se está hablando de un problema que compete al Cabildo, más bien todo lo contrario, es el Cabildo quien está afrontando un problema que es estatal como mínimo, es un problema de fronteras, como bien explicaba antes Carlos, que no está funcionando ese control, ni están funcionando las relaciones internacionales pues, para que no estén llegando estas cantidades. Y se llega al lugar en un momento caliente, cuando están llegando cantidades de personas que no llegaban hasta ese momento y que se ha visto que las infraestructuras son insuficientes. Lo más lógico es que ni hiciera falta que Pedro San Ginés, como representante de la isla, se dirigiera al presidente, sino el presidente, dentro de las salutaciones que se hacen al llegar, pues le preguntara por esta situación, qué recursos necesitaba, si realmente se está desbordando o no, porque es el mismo presidente que ha ido a echar una mano en otros países europeos donde ha habido conflictos con la inmigración. Ya vamos a terminar con este asunto, pero a mí me da que mucho tiene que ver, Paqui y Carlos, el hecho de que este tipo de cosas, parece que no, pero las contaminan el propio Partido Socialista, que le dice al presidente, no trates nada de esto aquí, un poco para quitarle cualquier tipo de protagonismo que pueda tener el presidente del Gobierno de Canarias o el propio Pedro San Ginés. Sí, es que yo por las
las declaraciones que he escuchado esta mañana, pues un poco me da la sensación de que eso, de que querían restarle de alguna manera el protagonismo que podría tener, pues a lo mejor el presidente del gobierno de Canarias y el Porque presidente yo no creo del que Cabildo. Pedro Sánchez, sinceramente, no creo que un tema de esto Claro, le que a lo importe mejor ni mucho, como siquiera dice le Manolo, llegó. hablar 10 minutos con él. Ni Sí, siquiera le pero llegó la información. tampoco hace caso a los medios de comunicación en otras cosas que están en lo más candente de la actualidad, porque había periodistas nacionales aquí que querían preguntarle por temas de actualidad nacional. Y este señor está acostumbrado a no dar ruedas de prensa, a no responder a la prensa. Y entonces, en esa estrategia del postureo que mantiene, donde sí se pone para hacerse las fotos y sí sale bonito, pero luego no se nos responde a las preguntas de los medios de comunicación, cosa inédita en ningún presidente de los gobiernos que han pasado por este país, porque todos han respondido cuando había algún problema, pues respondían. Y luego, a colación de lo que tú dices, efectivamente, se ve la mano oculta del Partido Socialista, en este caso de Dolores Corujo, que es la máxima responsable en la isla de Lanzarote, de, mira, no le hagas caso a Pedro Sanginés porque la culpa es del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Lanzarote que no se han sabido coordinar. Mire usted, señora, no es que no se hayan sabido coordinar, es que todos los días está llegando una patera nueva a Lanzarote, hay más de 100 menores y no hay posibilidad. Los cabildos de Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife están coordinados para repartirse a los menores. ¿Qué pasa? Que como hay más de 100 menores que les tienen que practicar las pruebas óseas la Fiscalía y está bloqueada la Fiscalía porque no da abasto, porque está totalmente saturada, porque hay más de 100 menores, pues mientras no se les hagan las pruebas óseas no se pueden repartir entre las islas. Y va Loli Corujo y la aprovecha electoralmente para decir que es un inepto el Gobierno de Canarias y es un inepto el Cabildo de Lanzarote que no han sabido resolver esta situación. Pues mire, señora Corujo, deje usted de mentir, deje de hacer demagogia y deje de ser sectaria y ponga usted, colabore un poco con las administraciones para resolver un problema, ya que usted tiene mano derecha con el presidente del gobierno. Bueno, y en cualquier caso también, porque está corriendo por las redes sociales el tema de que si el propio Pedro Sánchez, cuando se marchó, pues pidió langosta y un solomillo de buey. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que decir que no es que fuera a ningún restaurante ni nada, sino simplemente que cuando se iba en el avión, pues al catering le sugirió, al parecer, según nuestras noticias, simplemente que le pusieron una ensalada de langosta y solomillo de buey, que tampoco hay que exagerar, ¿no? Un presidente puede comer eso y mucho más, ¿no? Que no pasa nada tampoco por el tema. Yo creo que son cosas menores. Son una anécdota. Sí, yo creo que es una anécdota frente al problema que surgió, pues eso, pues no reuniéndose con esta gente, pues siendo sectarios desde el protocolo al invitar a unos y a otros y dejando que esta polémica creciera y que el acto pues perdiera su valor, que realmente lo tiene. Bueno, y hablando de tormentas, en este caso política, vamos a las tormentas del tiempo, y es que al final estaba previsto que este fin de semana, este largo fin de semana, porque hay un puente el próximo, es decir, el viernes fiesta, Paqui, que por lo visto no va a llegar la famosa Leslie, la tormenta tropical que se aproximaba y que esperaba que cayera precisamente justo el fin de semana. Todavía no se sabe, parece que se ha desviado un poco y podría ir a Azores y Madeira. Es verdad que Jesús Agüera, que es el representante de la EMED aquí en Canarias, dice que bueno, que hay que esperar un poco unas horas porque esto puede variar, pero en principio parece que no nos va a tocar. Se preveía que ya no fuera el jueves, sino el viernes cuando tocara las islas, pero parece que nos vamos a librar y bien, porque por lo visto parece que es una tormenta, es la cola de esta tormenta, pero que es bastante fuerte, ¿no? Sí, podían ser en una hora lluvias de más de 30 litros, perdón, y también vientos de superior a los 100 kilómetros, pero bueno, en principio calma, y va a haber calma, lo más probable. Hombre, parece que hay lluvia, que se esperan lluvias en los próximos días, pero lluvias mucho más ligeras que esta. Bueno, y por cierto, que el Pleno del Cabildo aprobaba el pasado viernes, creo que fue, sí, en Tinajo se reunía, pues renovar y salvar la subvención que no se pudo ejecutar para realizar un campo de fútbol en Costa Teguise. En este caso, como sabe, había problema con la adjudicataria y finalmente se ha podido resolver el problema y ahora el Cabildo vuelve a dar esa subvención de cerca de 1 millón de euros. Y en el debate de los viernes de café de periodistas también se habló, en este caso el fin de semana, tanto del problema de los empresarios con la alcaldesa de Arrecife, porque
No sé qué opinan ustedes de esas declaraciones, Carlos, de la alcaldesa de Arrecife, un poco diciendo que los empresarios, en la entrevista que tenía aquí, no sé si tú estabas ese día. Sí, estaba. Un poco diciendo que los que empresarios eran estaban unos politizados. mandados de Coalición Canaria y del PP. Sí, a mí me parece, la verdad, muy triste echarle la culpa a los empresarios, decir que todos los empresarios de la isla de Lanzarote, porque es que estaban representados todos los empresarios de la isla de Lanzarote, decir que todos los empresarios de la isla de Lanzarote están vendidos a Coalición Canaria, pues es como de chiste, o sea, es que verdaderamente la pobre alcaldesa podía haberse inventado otro argumento, porque decir eso es bastante ridículo, o sea, puede haber que algún empresario esté inclinado o escorado hacia algún partido, puede ser, es normal, en la vida pues cada cual tiene sus ideas y su forma de pensar, pero decir que todos los colectivos empresariales de la isla de Lanzarote se posicionan a favor de Coalición Canaria para sacarle las vergüenzas a la alcaldesa me parece bastante triste, la verdad, cuando además estaban poniendo sobre la mesa cosas que son ciertas, o sea, anomalías y falta de funcionamiento, como está el tema del impago a los proveedores, en tiempo y forma, etcétera, etcétera. Yo creo que es un argumento bastante triste. Es que a veces es preferible que no haga declaraciones desde mi punto de vista, porque es verdad, bueno, pero todos los empresarios, menos aquellos con los que ella habla, que a mí me gustaría conocerlos porque tengo una intriga terrible. Es verdad que la situación, a mí me parece bien que todos los empresarios se unan y hablen de la situación que es que tan solo hay que pasar por lo que es la avenida y todas las calles, que no solo las calles de la avenida, sino el resto de calles que también de alguna manera por cierto, están Paqui, cayendo. Hablando de es verdad que los empresarios, yo también he hecho en falta en los empresarios algún tipo de iniciativa en el sentido, porque todos hemos vivido situaciones iguales. Yo recuerdo en Las Palmas, en la calle Triana, que era una calle que se estaba también de capa caída, y los empresarios fueron quienes tomaron la iniciativa, pero es verdad que tienen que tener el respaldo del ayuntamiento, y el ayuntamiento lo que ha hecho es pisotear todo a los empresarios cada vez que han intentado salir adelante. Que mañana vamos a dar una noticia porque una de las joyerías, Mapi, ¿te acuerdas Mapi, que estaba en la calle, en la plazuela, muy cerca de la plazuela? Pues hace ya creo que un mes pues ha tenido que cerrar también. Pero es que no tiene más remedio. Es que, pues dice que se quedó sola en esa calle, dice. Claro, está San, que tú ves. Que tiene no, sigue en la avenida. No, ella sí, tenía dos tiendas desde hace... En la calle Fajardo. No, Canalea, llegando a la plazuela. Allí donde estaba Felapimi. Pues son las otras calles que están influyendo. La escuela de inglés y demás. Pues ahí tenían una y tienen la otra que la sigue llevaba 30 años y bueno, ellas dicen que mire, es que si se me han dejado solo allí, porque dice que se han ido cerrando todos los negocios de la calle Canaleja, prácticamente, y que ya no... No, y lo que han hecho también es una migración a Internet. Sí, eso me dijeron. A través de Internet. Han intentado más modernizarse en ese tenía más sentido que tener otra tienda, tal como está Recife, porque si hubiera más movimiento, claro. Pues hombre, evidentemente serían 2 puestos de atención al público, pero si estando como está Recife, tener 2 puestos abiertos con lo que eso cuesta para que no entre ni la mitad de gente que antes, pues no tiene demasiado sentido. Pero porque está Recife como está. El otro día escuchaba yo a la alcaldesa, dice, ¿no? Porque si tú tienes un centro comercial al lado, te vas a ir al centro comercial. No, en Las Palmas, ¿cuántos centros comerciales hay? Y tú vas a las calles típicas yo por ahora que mi hija está allá y que voy más a menudo, y dices, es que es impresionante la cantidad de gente, el movimiento que hay. ¿Por qué aquí no? Porque hay que analizar, y los empresarios te lo están diciendo. Oiga, usted fíjese lo que ha hecho y cómo está la ciudad. Yo paso y cada vez dejo el coche enfrente en la Rocar y me vengo caminando hasta aquí un poco para ver si de alguna manera ha salido, la gente empieza a salir. Y te ves que estás tú sola. Cada vez está más solo y está influyendo en el resto de calles de todas maneras, que rodean esto lo dicen la los que montan centros comerciales en Canarias. El problema de Arrecife, más allá de la avenida, que ellos consideran que es un disparate, pero no por nada, porque ellos consideran que es bueno a lo mejor cerrar las calles del interior, pero no una vía pero sobre todo no cerrarla porque dice que no hay suficiente gente. Es que Arrecife no es que si tuviéramos 200 o 300 mil habitantes como tiene Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, pues a lo mejor tendría sentido. Pero no hay sitio de sombra, no hay donde pasear. Pero aquí tenerse no cerrado, hemos tenido la costumbre de salir cuando a pasear. nadie pasea por ahí, la tenemos gente iba en metros coche y metros, al muelle y volvía. Metros y metros cerrados. Bueno, vamos con la directora general del Menor, en este caso Carmen Morales. Bueno, pues ya está aquí Carmen Morales, directora general del Menor. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien. Bien dentro de lo que cabe, Carmen.
Bueno, preocupados porque todo el mundo sabe, ¿no? Hemos visto tus noticias, pues esa llegada de pateras. Sí, bueno, tengo entendido que hoy ha estado aquí Francisco Candil, que es el viceconsejero de Empleo, Política Social y Vivienda del Gobierno de Canarias, y creo porque vino preocupado y vino contigo, acompañado, para ver exactamente aquí, in situ, cuál es el problema que está teniendo en este caso el Centro de Acogida Inmediata de Menores. Tuvimos la reunión en el Cabildo con la consejera y también con Pedro Sanginés y incluso después luego nos trasladamos a Yaiza a ver el recurso en sí. Nos preocupa sobre todo porque, pues mira, acaban de llegar incluso una a Fuerteventura. Hoy. O sea, ahora mismo. ¿Ah, sí? 34, no se sabe pues, si son o no son menores y pues las que han llegado, las 2 que han llegado hoy, las que llegaron ayer. Entonces estamos viendo que ya es una tónica que va a parecer que se va a mantener. Y entonces pues lógicamente preocupados y en el terreno pues trabajando y viendo pues qué podemos hacer con esos Porque el menores. problema son dos, Carmen, para un poco situarlo, y ahora dejo a mis compañeros, son dos en principio, es decir, son muchos, pero dos en principio. Primero es que aquí no hay centros de acogida de menores, sino para un número determinado, que es lo que establece, pues en fin, el día a día de una población como Lanzarote, igual que tiene el resto de las islas. Pero para inmigrantes en concreto no hay, ¿no? No hay A ver, para menores extranjeros no acompañados, Lanzarote tiene ahora mismo 29. Hay una serie de plazas que están distribuidas, que eso fue en el año 2002, la conferencia sectorial se dividió. Es verdad que esas plazas, pues, lógicamente, pues los menores poco a poco pues, se han ido llegando y, de hecho, pues Lanzarote tiene 29. ¿Qué pasa? Pues llegan los menores y ellos se declaran que son menores, llegan esas personas en patera y el 50% de los que llegan dicen que se declaran menores. Claro, hay que hacerle las pruebas. Todas esas pruebas que supone trasladarlos desde donde ellos se encuentran al hospital, porque se tienen que hacer 2 radiografías, una de la muñeca, otra de la mandíbula. Luego hay que llevarlos al juzgado, al forense. Tienen que haber 2 forenses que le hacen una entrevista, le hacen una exploración visual y se certifica que realmente son o no son menores, ¿no? Pues con esa resolución de edad, luego se pueden hacer los movimientos entre islas. Pero un forense en sí mismo puede ver una persona, a lo mejor ve a un hombre que tenga la edad de Manolo y le dice, mira, usted no puede ser un menor de edad. Hay cosas que son muy obvias, pero... ¿Y lo pueden hacer sin pruebas óseas? No, no. Si ¿No? el juez Siempre juez dice que tienes que hacer las pruebas óseas, se hacen las pruebas óseas. Si ellos, delante del juez, se declaran menores y el juez dice, hágase las pruebas, hay que hacerlas. Y además, esos movimientos que yo digo, bueno, hay que venir, se le hacen las pruebas, se manda al juez, pues todo tiene que ser con un orden de fiscalía, porque mover y trasladar a esos menores y meterlos en un coche, pues tiene que ser con orden de están fiscalía. empleando recursos, tantos policiales, sanitarios, pues de las ONGs también, que afortunadamente pues responden y están ahí. Y tenemos aquí muchas ONG, ¿no? Sí, no, está Cruz Roja, está Emerland y afortunadamente pues miren, ellos han prestado sus casetas, sus carpas, están ahí, me consta que además pues hacen turnos porque no es fácil 40 o 50 chicos entre esas edades, adolescentes que convivan un fin de semana ahí, pues no es fácil. Y pues ellos están ahí y hacen también su labor de vigilancia. De control. Y de hecho ya están corriendo rumores, que no quería decirlo, pero están corriendo rumores de que algunos, no es que se hayan escapado, pero que como ellos pueden salir, ¿no? Lógicamente no tienen medidas judiciales, eso no es una cárcel. Claro. O sea, nosotros, ya que ellos exponen su vida, ¿no? Porque también, ya que esta isla es pequeña y nos llegan muchos comentarios, pues ellos exponen su vida. No podemos olvidar que pues Canarias ha sido una tierra que también emigró en su momento y están aquí, pues ya que ya están aquí, pues nosotros desde la Dirección General lo que le tenemos que es ofrecer a los menores pues las mejores condiciones Está que obligado, sean. ¿no? Obligado por ley. También hay que me gustaría así resaltarlo que tenemos una responsabilidad compartida, porque si la Dirección General tiene la tutela, el Cabildo tiene la guardia. Entonces, entre todos, pues por eso nos coordinamos, nos reunimos y entre todos pues vemos pues lo mejor para estos chicos. Bueno, la característica de este problema es que es en cierta medida imprevisible el número de personas que pueden llegar, aunque todo apunta a que no se va a parar. ¿Hay suficientes recursos para atender en caso de que siga manteniendo esta tónica que hemos sufrido durante esta semana? A ver, suficientes recursos. Canarias pues tienen una ocupación limitada. Yo no sé cuántos están viniendo actualmente. Yo no sé. Sí sé que la marea está como un plato y que lo que nos dicen es que va a venir. El CIBE en teoría funciona, pero a nosotros no nos advierten de que están viniendo esas pateras. No, de hecho llegan en los últimos 20 días, las que han llegado, que son en torno a unas 15 pateras, no ha sido detectada ni una sola por el CIBE.
Por mucho que digan que funciona, funcionará, pero si no lo detecta, entonces, qué sé yo, cuántos van a venir, que estamos haciendo y de hecho, este jueves de esta semana hay una FECAE, la Federación Canaria de Cabildos, se reúne en Fuerteventura y el primer punto del orden del día es MENAS, menores extranjeros no acompañados. Es decir, señores, el Hierro es la única isla que está exenta, que eso en la conferencia sectorial pues ya se estableció así, pero el resto todas se tienen que activarse. Tiene obligación de acoger, de acoger a esos y menores. repartirlo solidariamente. Sí. Claro, pero volvemos a lo mismo, es decir, si no tenemos la resolución de edad, no los puedo mover de isla. Entonces, claro, por eso se nos atascan aquí, porque por los distintos procesos que lleva. Sí. Carlos. Y lo de los recursos que decía, me ha preguntado Manolo, la declaración de emergencia o de emergencia humanitaria que va a hacer el Cabildo es precisamente para contar con recursos para poder gastar, porque si tú no tienes idea de las números de pateras que van a ir viniendo, necesitas tener dinero líquido para poder gastar y para poder poner algo, pero lo que no puede es una emergencia humanitaria y es cuando tienes capacidad, pues por eso se piden los informes jurídicos y en este caso a los administradores del Cabildo del dinero para poder manejar. Mi pregunta es ¿por qué tienen ustedes idea de por qué están viniendo las pateras solo a Lanzarote? Porque ha venido a Fuerteventura, sí, hoy. Pero es que llevamos un mes que solo vienen a Lanzarote. Es una cosa muy curiosa, no nos han preguntado, no saben por qué puede ser. No sabemos, porque además no hacen la ruta. O sea, vienen por Barlovento, que lo más fácil es que entren por Sotavento, pero la verdad, no sé la respuesta exacta a por qué solo vienen a Lanzarote. Sí es verdad que el porcentaje, menos la que llegó por Gran Canaria, la de hoy de Fuerteventura, el resto todas son Lanzarote, es verdad. ¿Qué metas se exportan los chicos? Porque vienen chicos, a mí me han dicho que es bastante complicado por parte de los cuidadores, en fin, es una actividad compleja, porque la mayoría son chicos que son, bueno, pues hay que recordar que la mayoría son adolescentes, que están en una edad complicada, como cualquier adolescente del mundo, tanto de la sociedad civil, con la que vivimos como en la que vienen ellos, es complicado. ¿Cómo está ese tema? ¿Se portan bien? ¿Es fácil llevarlos o es complejo? Incluso puede llegar a producirse situaciones complejas de violencia, etcétera, etcétera. Pues lógicamente, pues son chicos, lo has dicho, ellos pues tienen sus momentos, pero hoy, comentarios de hoy, y que aparte los vimos, pues estaban jugando tranquilamente al parchís. Al ser tanto no se puede coordinar como cuando son pequeños, cuando son 12 o 14. La primera visita que nosotros hicimos aquí, que vino la consejera Cristina Valido, casualmente los chicos no estaban porque eran 14 y se lo habían llevado a la playa, se los llevan a dar un paseo, a ver, intervienen con ellos, les enseñan español, pero claro, a la hora hacer tanto, no se puede con tanto, pero sí es verdad que nosotros que los vimos hoy estaban muy tranquilos, incluso lo que dice estas ONG, que ellos ya tienen una experiencia, es que sí es verdad que todos proceden de Marruecos y que son muy tranquilos. Bueno, de todas maneras, aquí hay dos problemas para mí también, y es que hay un problema de extranjería, es decir, de control de frontera, porque vamos a ver, es decir, yo creo que todo el mundo sabe de las dificultades que tienen pues el tema de la inmigración, y es decir, y se puede aceptar que venga un cupo determinado de inmigrantes. El problema es, como bien decía la directora general del Menor, oiga, que podemos tener un cupo, pero no podemos de manera ilimitada, porque si este fenómeno de la migración continúa, y parece que va a continuar, porque esto es lo que están hablando todos los expertos, pues va a parecer que si ahora han llegado, pues tenemos 100 por ahí, puede ser. Sí, más o menos, bueno, hay que sumar los últimos, pero sí, en Lanzarote ahora mismo habrán unos 110, 115. ¿Menores? En teoría, claro, no todos tienen la resolución de edad. Bueno, pero claro, al ser menores, supuestamente menores, para entenderlo. Sí. Bien, pero claro, y cuando venga, y si vienen entre de aquí a un mes otros 100 más, ¿qué hacemos? Sí, efectivamente, eso era lo que yo le preguntaba, que si ya hay una especie de protocolo donde nos salvarán a nosotros, porque Cabildo no va a destinar todos sus recursos a este tipo de situaciones que se le escapan, ya tanto por los propios costes como por quién es responsable de que lleguen esos chicos, porque evidentemente las relaciones internacionales las tiene el Estado y el control de fronteras también. Claro, y además nosotros cuando vamos a las reuniones interterritoriales, que claro, para nosotros, para Canarias, con nuestra
la disponibilidad que tenemos, para nosotros es mucho lo que han llegado, pero cuando lo dices allí, que Andalucía tiene 3.000 hasta 4.000 menores, lo que queremos es que es un problema de Estado y que tenemos que actuar. Cuando lo que me preguntas sobre el tema del presupuesto, pues lógicamente pues esto se trata de una emergencia y se busca y se ve la manera y colaboramos y lo estamos haciendo. De hecho, la ONG que hizo otra distinta, hay una que está en Yaiza y la que está en el Aula de la Naturaleza. Cuando firmamos el convenio es ampliable, porque lógicamente sí, tenemos ahora 40, pero se nos van a ocupar pronto. Bueno, ¿y qué le parece? Porque el gobierno de Canarias está un poco molesto, hay declaraciones de Fernando Clavijo, que lamenta que el presidente del gobierno central estuviese el sábado y no tuviese 15 o 20 minutos para hablar de los problemas de Canarias y sobre todo de la inmigración. Yo entiendo que él haya venido en acto privado, pero ante una situación como esta, yo creo que un presidente de una nación debería haberle dedicado como mínimo 15 o 20 minutos. O sea, es mi opinión particular, que menos que sabiendo que están las pateras, que están llegando, porque se oyen los helicópteros, sí. Que menos, ¿no? Decirle, pues vamos a hablar o lo vamos a hablar en el futuro. Mínimo un detalle. Yo creo que tal y como está el tiempo, que está, como usted bien decía, como un plato, pues esto va a ser, y además me comentaba pescadores de Lanzarote que estuvieron hablando con algunos de los que llegaron, que ya vienen ya, y eso lo sabe la propia policía, vienen ya establecidas las rutas, ya esto es como la ruta de avión, es decir, tienen establecido por GPS y llegan exactamente, ya no es como antes, exactamente al sitio que tienen previsto cuando salen de las costas marroquíes. Y normalmente han cogido pues la Santa, la Caleta, por el norte la zona de Jameo, la zona de Guatiza, los Ancones, es decir, lo saben todo, y también por Playa Blanca, algunas también según de dónde salen. Lo cual quiero decir con eso, que esto ya no es una cuestión de que ha llegado una patera y después hasta dentro de un mes no va a llegar otra, no, esto están miles de personas esperando salir de aquí a finales de año de la frontera marroquí. Bueno, yo no tengo el dato de miles de personas, pero... Bueno, eso es lo que dicen los expertos. Pero bueno, sí, la verdad es que lo que nosotros sospechamos es que van a seguir viniendo, eso sí, y es lo que estamos haciendo y lo que estamos viendo, donde en todas las islas, menos en el Hierro que tiene esa excepción, dónde poderlos ubicar. O sea, y por eso hemos tocado en todas las puertas, que también ha sido no me refiero noticia. solo a Canarias, miles de personas me refiero también sí, claro. Pero en este caso lo que sí está claro es que se ha vuelto a activar el destino Canarias dentro de la inmigración ilegal. Y yo entiendo que Canarias, pues evidentemente no tenga puntos de información en Marruecos, pero el Estado español sí lo tiene. Lo lógico es que hubiese un intercambio de información, saber exactamente qué es lo que se está cociendo allí, claro. Que eso se ve, porque para si no son capaces los espías de ver eso, me imagino que deben encontrar... Y los marroquíes lo saben todo, ¿eh? No, los marroquíes lo saben todo, y los españoles en relación con los marroquíes sabrán también que está... Bueno, también es un poco de casualidad que solamente vengan de Marruecos. Sí. No, porque eso es otra cosa que me decían, que por ejemplo en otras ocasiones venían del Sáhara subsahariano, es decir, en este caso de la parte de Mali, de Guinea, sobre todo de Senegal. Sí, de Guinea, sí, la parte de abajo, pero sí. Es que esta situación de ahora solamente... solo marroquíes. Y que Marruecos controlase antes a los que venían del sur de África, sí. Y que ahora no sea capaz de controlar, también me está diciendo que algo está fallando ahí entre las relaciones. Se ha criticado mucho que Pedro Sánchez, que ya ha cogido la agenda de los viajes, saliera al exterior. De hecho, le ha robado parte de la agenda, robar entre comillas, evidentemente, al rey, que la ha dejado sin agenda internacional porque se la ha quedado él. Y lo más extraño es que no ha viajado a Marruecos cuando el primer destino que un presidente de un gobierno español, el primer viaje que se hace es visitar Marruecos, y más cuando está la situación así. Yo preguntaría otra cosa, a colación de la negativa del gobierno central a prestar los cuarteles, a habilitar los cuarteles, que yo también lo veo, hasta cierto punto lo veo normal, porque son unas instalaciones militares que tienen que tener una seguridad, que dependen de la defensa nacional y que no se puede meter ahí inmigrantes como si fuera aquello, porque tiene que tener unas garantías de defensa. Entonces, ante esa negativa, creo que se ha optado por poner a disposición de este problema el albergue de la Santa. ¿Sabe usted cómo se va a resolver el tema? Porque ahí ahora mismo está adjudicado mediante concurso público a una empresa que lo está explotando y les van a decir que se vayan de ahí para poder meter a los 120 inmigrantes que tenemos ahora mismo en la isla. ¿Cómo está ese tema? A ver, yo sí sé que hoy la consejera del Cabildo de Lanzarote tenía una reunión con los responsables que están gestionando ahora mismo el albergue,
y la idea es que en breve tiempo, pero claro, nos hace falta espacio, los tenemos que poner. Por eso, ante la... yo no quiero ser alarmante, pero no emergencia, que es lo que iba a decir, pero para una isla como Lanzarote, poner 100 personas, 100 menores con esas condiciones especiales no es fácil. Entonces, por eso fue el tema de visitar y tocar el cuartel. Lógicamente, con unas condiciones de seguridad y unas condiciones de una ratio que los menores iban a estar vigilados, una zona que solamente era una nave con litera y en el fondo los baños. Pero en fin, yo entiendo también el tema de la seguridad, pero lo que quiero también recalcar es que tenemos que tener recursos. Entonces, sí, que esa reunión en el albergue se ha producido hoy y que, a ver lo que nos dice la consejera, yo creo que sí, que se va a utilizar. Hay posibilidades de poder desplazarlo al albergue de la Santa. Ahí por lo menos estarán bien, pues tendrán unos baños, perfecto. unas duchas, un sitio donde está poder perfecto, estar. de lujo. Claro. Puede hasta producir efecto llamada. Pero mire, hay otra cosa. El CIE de Fuerteventura, el Matorral, ¿ese qué pasa? Pero ese es para adultos. Ese solo es para adultos. Ese es para adultos. Ah, ahí no se puede meter a menores. Porque está cerrado, Bueno, ¿no? está cerrado, que se cerró hace poco. Sí. Entonces, Bueno, se que ahora ha podría surgido una ver, polémica claro. porque llevaba abierto sin que nadie lo supiera y se ha empleado 7 millones de euros en los últimos 7 años. Entonces, y los mayores, los adultos, se supone entonces que los están repatriando, ¿no? Claro, ahí ya la Guardia Civil, yo me quedo con los menores, pero sí sé que los adultos que dicen ser adultos, pues sí. Eso van creo que a Las Palmas y Tenerife y después de allí lo repatrian. En un centro de retención ahí, Sí, ¿no? lo repatrian hacia... Pero todo esto está ocasionando, y bien dice la directora general del Menor, no solo una cuestión de humanidad, que tenemos que evidentemente si llegan hay que acogerlo y punto, ahí no hay que darle más vuelta de hoja. El problema es que van a seguir llegando y por lo tanto tenemos que tomar y adoptar medidas eficaces. Y por otro lado, hay que también tomar medidas para impedir que lleguen tanto, porque es que llegará un momento en que la situación va a estar descontrolada y va a ser malo para nosotros, va a ser porque se va a consumir muchos recursos que son destinados para la población propia. Eso va a crear xenofobia porque va a haber mucha gente que va a considerar que Pero gente que de fuera. además que está fallando el control de fronteras. Es que es evidente que está fallando el control de fronteras. Es que las pateras se meten, se cuelan y llegan a la playa y cuando llega la Guardia Civil la patera ya está vacía y abandonada, lo cual es una prueba palpable y evidente de que ahí la administración del Estado tiene que atajar el problema. Totalmente de acuerdo, porque mira la del Golfo que apareció y estaba vacía, por poner un ejemplo. Pero casi todas, cuando llegan ya están, los inmigrantes han desperdigado por ahí. O sea, es que lo cual significa que se cuelan hasta la cocina y no hay un control de fronteras, no lo hay, no lo hay, y es evidente. Ni funciona el CIBE tampoco, o sea que... Realmente estamos en una situación que muchas veces los medios, y aquí lo veníamos diciendo hace ya un par de semanas, que parecía que, bueno, llevaban 4, llevaban 5, más o menos se podía asumir, pero es que ya la situación, insisto, y si las noticias que nos llegan de Marruecos, en este caso fuente cercana a la Guardia Civil, es que hay miles de personas, no solo en la parte nuestra, sino también la que van hacia, digamos, Ceuta, Melilla y la parte de Andalucía. Hay miles de personas esperando, esto quiere decir que van a seguir llegando a lo largo por lo menos de estos próximos meses, seguro. Mientras haya buen tiempo, seguro. Seguro. Pues, Carmen, por lo demás, ¿cómo está el tema de los menores? Ya para terminar. Bueno, pues por lo demás... Fuera de los inmigrantes, me refiero. Bien, a ver, ya sabemos que el tema de los menores pues, es un área delicada, pero en este tiempo que llevo pues hemos hecho cosas como el tema del informe de la situación de la infancia en Canarias, que no, el último era de hace 20 años, con lo cual pues algo que bien, que eso va a quedar ahí, ¿no? Son 400 páginas que están colgadas, que hay todos aquellos que quieran tener acceso a esa información, informe de situación de la infancia, y lo encuentran. Luego el tema del acogimiento, que es otra de las áreas bonitas en mi dirección general, pues animarles a todos al tema de acoger a menores, que incluso estamos articulando ese acogimiento especializado y específico que sería aquellas familias que tienen que tener unas características especiales, ¿no? Acoger menores extranjeros no acompañados que ya están en el sistema, que ya saben nuestro idioma, que ya están... por decirlo de alguna manera, europeizados. Entonces, pues eso también, el tema pues de la modificación de la ley, eso también ha ido avanzando bastante bien, con lo cual yo creo que sí, que hemos estado haciendo en estos 2 añitos ciertas cosas, estamos al día con el tema Pero de está aumentando la acogida de menores, me refiero en esos centros. Sí, está aumentando y eso es lo que... Porque los problemas principales que son problemas entre las parejas, gente sin recursos, ¿cuál es la problemática de que ustedes acojan
o hayan centros de acogida. Con el tema de declarar el desamparo, pues sí. Generalmente es cuando los padres, pues, por decirlo de manera, no son buenos padres. Si tú no cumples con tu función y tus obligaciones de padre y madre, pues lógicamente la Fiscalía de Menores te retiran el menor y te dan 2 años para que hagas los deberes, para que reconduzcas tu vida y para que pues te hagas cargo de tus hijos. En esos 2 años, pues en vez de estar en una residencia, pues están en un acogimiento familiar. Y después hay temas de falta de dinero, de familias que no tienen dinero, no pueden pero por falta por problemas económicos no se quitan, por decirlo popularmente, no. Es decir, porque no tengas una vivienda, pues se busca una vivienda de protección oficial, porque no tengas trabajo, pues se te da una ayuda. Es decir, la cuestión es porque haces dejación de tus funciones de padre y madre. Y son cuestiones más de falta de toxicomanía. Sí, la mayoría de los casos, sí, y de abandono, pues vemos en la prensa de lo que ahora hay. Ahora mismo en Lanzarote estoy separando a los extranjeros no acompañados. ¿Cuántos pueden haber ahora mismo, se sabe? ¿De menores? De menores, pues sin contar con los que tenemos en Mena, pues habrán como unos 50 más o menos. Pues o sea que si quieren, ya saben, si se quieren ¿No animar al acogimiento. ¿Acogido en familia? Vamos a empezar ahora con el acogimiento familiar porque primeramente tiene que ser la formación, la preparación, tiene que ver la idoneidad de esa familia, pero no tiene que ser familia, puede ser monoparental, pues puede ser pareja de chicos, de chicas. Que eso, por cierto, Carmen, siempre se han quejado, ¿no? Ahora siempre se han quejado las personas que tienen capacidad y ganas de acoger y hay unos trámites burocráticos infinitos, ¿no? No, pero a ver, con la adopción sí, pero con el acogimiento es bastante rápido, ¿eh? Es que es imposible. Es que, con la adopción tiene que ser rápido porque si no, no tendría demasiado sentido. Porque es una cosa provisional. Incluso hay un banco de familias que son 185 familias, da igual la estructura, en ese banco incluso la hay de urgencia. Es decir, que pasa algo y tenemos familias hay ahí, familias dispuestas. Sí. ¿Pero a adoptar o a no, a acoger, al acogimiento que es durante 2 años. Y no suele dar problemas o conflictos, porque claro, yo me llevo un niño a mi casa que tiene 4 años, está conmigo 2 años. Yo me encariño con el niño se encariña conmigo. Pues si las personas de las que vienen han tenido sus problemas como para quitarle a los niños, muchas veces sigue persistiendo el problema, quizás encubierto para poder facilitar que se le devuelvan a los niños. No se crean situaciones así conflictivas. A ver, por eso es el tema de la formación y el tema de trabajar mucho con esa familia, con ese banco de familias acogentes, porque tienes que interiorizar bien que va a ser durante 2 años. Entonces, la experiencia lo que nos dice es que esas familias que están ahí reciben muchísimo, que lógicamente les da pena. Tú tienes 2 años a un niño en tu casa y va a llegar la despedida y a ti te va a dar pena, pero lógicamente se mantienen los contactos, incluso desde la Dirección General se fomentan esos encuentros y los niños siguen quedando, llegan a ser como tíos, ¿no? Esos acogentes, porque luego el niño o va con su familia biológica o ya se le da una salida permanente. No va saltando de acogente en acogente. ¿Y esa familia suele acoger a otra persona también? Suelen, sí. Pues Carmen, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Hemos podido coger porque sabíamos que habías venido con el viceconsejero, en este caso de Asuntos Sociales también y de Empleo, y el señor Candil, y bueno, por lo menos para que nos contara la última hora y sobre todo la preocupación existente en el gobierno de Canarias sobre el asunto de la llegada de menores no acompañados, en este caso extranjeros. Hasta otra ocasión y esperemos que se resuelva lo antes posible. Esperemos, gracias. Carlos. Buenas tardes a todos. Nos vemos. Manolo, también nos vemos. Nosotros volvemos, no es una amenaza, mañana a la misma hora. Por cierto, me están diciendo ahora mismo desde realización una tremenda noticia, en este caso una noticia para todo Lanzarote, pero sobre todo para el mundo del fútbol. Michael Padrón, un futbolista hasta hace muy poco de la Unión Deportiva Lanzarote, pues ha fallecido hoy. Por lo visto tenía ya una grave enfermedad, un tumor, y tenía 33 años, mujer y hijo, y desde aquí queremos darle un fuerte abrazo a toda su familia y a la familia también del fútbol conejero. Buenas tardes, mañana volvemos.